Mariano Rajoy renueva su pacto con el PAR y busca mejorar los resultados el próximo 26 de junio. Con dos diputados que todavía están en el aire, el presidente del Gobierno en funciones dijo ayer en Zaragoza que la coalición con el PAR es una apuesta segura. Hablaremos de la visita de Rajoy a la capital aragonesa y también analizaremos el resultado de un estudio realizado por la Fundación Diario Madrid que asegura que eliminar las diputaciones provinciales supondría un ahorro de 104 millones de euros en Aragón. Para analizar estos temas hoy nos acompañan José Ramón Colell de la Fundación Educatref. Buenas noches. Hola, buenas noches. José Ramón González, abogado. Buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Aparicio, Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando de la visita de Mariano Rajoy a Zaragoza para renovar su alianza con el PAR de cara a las próximas elecciones. El presidente del Gobierno en funciones tiene claro que en esta campaña electoral habrá que pelear por los votos hasta último día y que en Aragón nada está decidido. ¿Opináis lo mismo, José Ramón? Colell. Pues yo creo que sí. Bueno, en definitiva es un partido nacional, el PP, que lógicamente lo que quiere es ganar las elecciones, ganarlas otra vez, aunque no sea con mayoría, pero ir cogiendo todos los votos que pueda, ¿no? Y de hecho, pues lo que ha hecho ha sido con los diferentes partidos regionalistas de otras regiones, pues, o de otras autonomías, pues ha ido intentando hacer pactos, ¿no? Con el PAR yo entiendo que es la opción más natural que tiene. Ha gobernado con el PAR ya, y lógicamente es un pacto que puede sumar votos. ¿Y por qué puede sumar votos? Sencillamente porque el PAR en Aragón ha facilitado la gobernabilidad de esta región durante muchos años. Y muchos de los proyectos que han salido en esta autonomía han sido gracias precisamente a que el PAR ha sabido impulsarlos. Dentro del PAR, una persona que tiene una gran hoja de servicios, Arturo Aliaga, y me parece que esto es así. No vamos a negar la evidencia. Esto me parece que es una cosa que no se puede contradecir de ningún modo, ¿no? Entonces pienso que esta alianza puede sumar, como sumó la vez anterior, y a lo mejor esta vez puede ir mejor, no lo sé. José Ramón González. Bueno, pues me alegro mucho de que estuviese Rajoy aquí y todos los que quieran venir, porque Zaragoza es una ciudad acogedora y estamos encantados de que vengan a gastarse los euros en los bares y aumentar el flujo económico de nuestros maltratados autónomos del mundo de la hostelería. Ya encontrarán ocasión para hablar de autónomos nada más empezar. Y luego
repetición del pacto anterior en el que el Partido Popular hizo una estrategia de ver con qué partidos podía sacar esos votos suficientes para mantener lo que tenía. No lo hizo porque el resultado fue bastante nefasto comparado con el resultado anterior, y ahora en esta segunda vuelta o segunda reelección, segundas elecciones, pues trata de evitar que perder diputados que están un poquito en el aire y asentarlos a lo que sería su proyecto. Me parece fenomenal que un partido nacional se apoye en un partido aragonés, sea de la ideología que sea, pero aunque se hayan hecho bien las cosas en Aragón por parte de los partidos que aquí están, hay muchísimas cosas en Madrid que faltan de hacer, y yo creo que lo que tampoco se puede venir es hacer promesas electorales de cosas que no se han cumplido. Me ha hecho mucha gracia que hablase de que no es el momento de jugar a la ruleta rusa y hablar de que va a abordar obras y otros compromisos pendientes con Aragón. ¿Por qué están pendientes? Están pendientes porque no los han ejecutado. Entonces, me parece muy bien que políticamente se apoye en un partido aragonés, pero a ver si pintamos algo en el panorama nacional, aunque seamos poca población y tengamos pocos escaños que aportar al Congreso Nacional, y se cumplen los compromisos que Aragón necesita y que todos sabemos y que siguen pendientes a día de hoy. Carlos. Bueno, pues yo creo que coincido en que bienvenido sea el presidente en funciones, aunque yo creo que en este caso ha venido más como candidato en ejercicio más que como presidente en funciones. Y bueno, pues en fin, he llenado el salón de un hotel y bueno, pues se ha dado un paseo por el tubo, nos ha hecho publicidad del tubo a nivel nacional. Yo creo que eso siempre es bueno para la ciudad. Y luego hay una cosa que yo creo que antes hablabas de que es bueno que se haya unido al PAR. Bueno, estamos viendo que en esta campaña pues hay partidos que van en coalición. Tenemos a Podemos con sus 16 marcas y tenemos al PP con sus 4 marcas, ¿no? Con UPN, Unión del Pueblo Navarro, Foro, PAR, etcétera. Y lo que ha hecho aquí Rajoy, yo creo que realmente se ha comportado como si fuese realmente más que su socio de coalición, es decir, porque ha hecho lo que el PAR quería que hiciera, es decir, ha venido, ha sacado el índice de demandas aragonesas y ha tirado de lista y ha hablado pues de los embalses, y ha hablado del Canfranc, y ha hablado de las infraestructuras, y ha hablado de la financiación, y ha hablado del FITE, y ha hablado del agua. Manual, puro y duro. Pero realmente yo creo que lo que los españoles vamos a votar en estas elecciones es a un presidente que tenga una visión de Estado, una visión del Estado español, que desde luego nos vamos a beneficiar los aragoneses sin duda alguna, pero yo esperaba que, puesto que viene en calidad de presidente en funciones y de candidato en funciones al gobierno de España, nos hablase cuál es su modelo de Estado, cuál es su modelo en cuanto a la financiación, pero no en la
financiación ha tenido 4 años para cambiar la ley, sin embargo no lo ha hecho, por lo tanto yo creo que, en fin, que no nos tome por el pito del sereno que decimos aquí, porque yo creo que ha podido hacerlo. El Pacto del Agua, estamos hablando del Pacto del Agua y de las obras del Pacto del Agua desde los años 90, es decir, estamos en el 2016, es decir, el tema de los desdoblamientos, etcétera. Yo creo que se espera mucho más de alguien que opta a ser presidente del gobierno de España y se espera que nos hable del modelo laboral que tiene, de qué va a hacer con las pensiones, qué va a hacer con todos los 4 millones de parados, más allá de venir aquí y decirnos que ahora de repente va a arreglar todo lo que no ha hecho estos últimos 4 años. Yo, en José Ramón, este tema de que estos son pactos, ¿no? Pactos entre un gobierno nacional, un gobierno para presentarse juntos, etcétera. En cuanto a pactos, ayer, por ejemplo, ya empezamos a hacer las cosas mal. Insisto, porque es que yo creo que debemos estar en la cultura del pacto. Ya, porque es que esto va a salir de nuevo, hay que volver a pactar. Bueno, pues ayer la señora Rudy pues cargó contra Ciudadanos. Digo, ya empezamos mal. Vamos a ver, estamos en campaña otra vez, ¿no? Por favor, si vas a tener la necesidad de pactar con otro partido y uno de los posibles que puedes pactar es Ciudadanos, no digas nada en contra. Si cuando más estate calladita y si acaso ya empieza a decir alguna cosa, pues que bien son los candidatos, que bien no sé qué, pero no digas nada en contra porque estás empezando ya a hacer las cosas mal. Y a propósito de pactos, aquí tenemos un valor impresionante. En esta región se ha funcionado mucho a base de pactos. Y uno de los artífices de estos pactos ha sido el presidente del PAR hasta hace muy poco, don José Ángel Bien. Yo, sinceramente, creo que tendríamos algo que ofrecer a todos los candidatos de las primeras líneas. Sería montar un máster en pactos a nivel nacional, no sé si internacional, y que el director fuera el señor Bien. Bueno, esto es una propuesta que debería ser así, José Ramón, porque, perdona, es una opinión, porque este señor lo ha sabido hacer muy bien durante muchos años. bueno, Y a partir de aquí yo creo que tiene mucho desde que luego, decir. yo creo que coincido plenamente en que realmente Aragón es ejemplo de pactos, de tradición de pacto, tradición pactista, como se suele decir, pero realmente hay que ver también que hay pactos y pactos. Yo creo que los pactos a los que te referías y el ejemplo que pones, realmente no creo que sea el ejemplo de lo que se necesita para un pacto a nivel nacional, porque si el pacto consiste en el reparto puro y duro del poder, no. Lo que necesitamos
son pactos de Estado, pactos importantes que afecten a todos los ciudadanos, no a cambio de sillones. O sea, yo no quiero pactos del segundo con el primero a cambio de que sea el presidente del Congreso, por ejemplo, como fue aquí, o el presidente de la Comisión Bilateral en lugar del presidente de la Comunidad, como ocurrió aquí con el señor Biel. Yo no quiero pactos en los que yo te apoyo si me das tanto para las comarcas. Yo no quiero ese tipo de pactos. Yo quiero pactos que afecten a todos los ciudadanos y que sean en políticas, no en reparto de sillones, no en reparto de empresas públicas, no en reparto de altos cargos o direcciones generales, que es lo que ha ocurrido aquí en gran parte en toda esta tradición de pactos, sin quitarle el elogio que tengo hacia los pactos, pero desde luego no creo que el ejemplo como tal sea el señor Biel. Por lo menos creo que es muy difícil el hablar de cuestiones regionales, autonómicas, a cuestiones de Estado. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que es necesario pactos de Estado. Aquí eran pactos de autonomía. Y los pactos de autonomía se han cumplido. Oiga, y al final se tiene que llegar, por supuesto, sobre todo en el reparto de los cargos. Eso se ha cumplido, porque si no, no había pacto. Al final, supongo que será programas. Oiga, mire, yo quiero conseguir todo esto. Y luego al final tienes que decir, ¿y esto quién se encarga? Por fulanito. ¿Y esto quién se encarga? Por fulanito. Oiga, pues, supongo que habrá que llegar a eso también después. No José sé. Ramón González. A ver, vamos a ver. Bueno, es que si seguimos aquí no hablamos, no salimos de este tema. Dos cosas. Programa y visión de Estado. ¿Qué programa? Si no lo han cumplido nadie. O sea, no conozco un partido que haya acabado su legislatura a nivel nacional cumpliendo su programa. Ninguno. Pero en el caso que nos ocupa es que venimos precisamente de un partido que tenía unos números suficientes para haber modernizado España en cuanto a instituciones y en cuanto a las reformas de verdad que hace falta en la administración y una serie de conceptos importantes para todos. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y ahora no hay ninguna visión de Estado. Pero ¿qué visión de Estado va a estar cuando se necesita un puñado de votos en Aragón y te vienes a tomar unas cervezas a un bar de Zaragoza a captar esos votos? Pues ya te estás desacreditando. No eres un partido nacional que eres capaz de hacer valer tu proyecto porque necesitas ir a buscar un socio local porque aquí mismo no has conseguido imponer algo bueno para esta comunidad autónoma. Y hablo de Aragón, hablo de Castilla y León, hablo de Castilla-La Mancha, hablo de Extremadura, de las olvidadas. Aquí solo se habla de Cataluña, de País Vasco, alguna vez de Andalucía y quizás algo de Galicia. Ya está bien, ya está bien. Es que tenemos un Estado que se llama España y aquí solo se está dando siempre repartiendo entre los mismos y aquí estamos una serie de comunidades autónomas olvidadas en las que no se cumple
ningún programa. Cada 4 años vienen los de turno nacionales a vender la burra, si me permitís la expresión, tan coloquial, y no la tienen. Entonces, el sentido de Estado, el programa tiene que ser para todos. Y es triste que no solo no haya nadie que tenga sentido de Estado hoy en día, sino que además estemos abocados a una confrontación frentista entre bloques en las actuales legislaturas. Porque entonces no hay ningún programa común. Si yo tengo este programa marcado de una ideología tirando para aquí, yo tengo este programa marcado de una ideología para aquí, yo tengo un programa basado en que no quiero a este, yo no quiero a este, es que el pacto es imposible. Entonces, lo de los programas sí que me parece bien. Vamos a coger los programas que son buenos para todos, no olvidándonos, como pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza, que unas minorías gobiernan por el nombre de toda la mayoría de ciudadanos, y vamos a ver qué hay común de todos y vamos a trabajar en eso. Y quitemos las aristas de tanto izquierda, tanto derecha, y vamos a ser más transversales. Pero desde luego no creo que un pacto regional o un pacto nacional en el que el sentido de Estado es rascar votos en Navarra, con el UPN, en Foro de Asturias, o en el tema de Aragón, sea lo mismo. Y no es por meterme con el PP, que si le toca al PSOE también le pego, ¿eh? O sea, eso no es problema. El programa que sí que cumple es el nuestro, así que vamos a continuar y hablamos ahora del informe realizado por la Fundación Diario Madrid sobre la supresión de las diputaciones provinciales. 104 millones ahorraría Aragón si las eliminara, según este estudio. La continuidad de estas administraciones y de su posible sustitución de las mismas por otros organismos es un tema muy debatido en los últimos meses. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Deben continuar existiendo las diputaciones provinciales, Carlos? Bueno, pues evidentemente mi opinión es que no, quiero decir, pero no por que tenga algo en contra de las diputaciones. A ver, las diputaciones son unas instituciones del siglo XIX que estaban ahí cuando comenzamos la época democrática, siguen ahí y digamos que se han añadido a toda la reforma, a toda la construcción del Estado que hemos hecho a partir de entonces con las comunidades autónomas. Yo creo que en una comunidad, y hablo de esta comunidad porque estamos hablando de Aragón, pero yo creo que en una comunidad no son necesarias tantos niveles administrativos, es decir, no es necesario la Unión Europea, el Estado central, la comunidad autónoma, la diputación, las comarcas, los ayuntamientos. Creo que se puede simplificar. De hecho, hay comunidades, en las comunidades uniprovinciales no existen las diputaciones y los servicios se prestan igual. Y estamos hablando de una comunidad que, si bien es cierto que es extensa por los kilómetros cuadrados que tenemos, 47.000 kilómetros cuadrados, en población realmente somos escasos, 1.300.000 habitantes, y es verdad que hay dispersión territorial, etcétera, pero yo creo que se podría organizar realmente de otra manera, o
asumiéndolo las propias delegaciones provinciales, porque si no, o sobran las delegaciones provinciales o sobran las diputaciones, es decir, o podrían llevarlo desde una dirección general. Es decir, lo que no puede ser es que vayamos construyendo las comunidades autónomas al estilo de los mini-estados, después las comarcas al estilo de las mini-comunidades autónomas y las diputaciones sean también otro estamento. Yo creo que evidentemente, además en el informe al que te referías, se habla también de que todo ese gasto provoca despilfarro y corrupción, es decir, que es un informe en el que no dice simplemente las quitamos y ya está, no, las quitamos y ¿qué ocurriría? Que se seguirían prestando los servicios. Ya veríamos qué hacíamos con los funcionarios, no se trata de echar a nadie a la calle, si a lo mejor necesitamos más, de hecho, a lo mejor se necesitan, pero desde luego la estructura misma de la administración de la Diputación ya genera un gasto que realmente es muy importante y según el estudio además mucho más de lo que parecía. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de revisión y de reforma realmente de la organización territorial, en este caso de Aragón y por ende de toda España, pero desde luego yo creo que son instituciones que están ya trasnochadas, que se puede ir hacia otro modo de organizarnos, como muestra el informe a través de las mancomunidades. Aquí yo creo que habría que dar una vuelta también a las comarcas. Yo creo que la supresión de todo lo que es la carga política de las comarcas es una demanda que está en la calle. Entonces, bueno, vamos a verlo, pero mantener todo, es decir, lo que no podemos es mantener todo, el Estado central, la comunidad autónoma, las comarcas, las diputaciones, los ayuntamientos, etc. Eso yo creo que tendríamos que hacer una revisión porque tenemos que modernizarlo también y no pasaría nada. Los ciudadanos de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes iban a recibir los servicios. Lo que no tenemos que tener es esa estructura, mega estructura política. José Ramón Colell. Sí. Vamos a ver, yo no digo que las diputaciones no hagan nada y no hagan una gran labor. Entiendo también las resistencias que hay cuando se habla de quitar las diputaciones. Lo entiendo perfectamente, es una cosa que no hay que darle más vueltas, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos lo que hay que buscar es la eficiencia de la administración. O sea, realmente achatar las estructuras, dejarlas más planas, dejarlas más más llanas, o sea, sí que no haya tanto una estructura por aquí, otra por allá, etcétera, ¿no? Sino que todo se englobe dentro de lo mismo. ¿Qué tiene ya Aragón? Tiene su gobierno. ¿Dónde podrían encajar toda la estructura de las diputaciones actualmente? Pues lo comentabas tú, en una dirección general. Y ya está. Y no tener que montar
gente que está allí y que de alguna manera tiene un cargo y que representa su zona y que es un alcalde de no sé dónde, lo entiendo perfectamente, pero entendiendo todo esto y entendiendo lo, la gran historia que hay detrás y los buenos presidentes que ha habido en estas organizaciones, entiendo que en estos momentos, como un tema de Estado, no nuestra Diputación Provincial, que es una magnífica diputación, sino todas las diputaciones provinciales deberían desaparecer. José Ramón González. Yo creo que la clave está en que necesita un ciudadano. Que necesita un ciudadano en Aragón, en Canarias, en Extremadura, donde sea. Y vamos a cubrir sus necesidades. Entonces, la estructura de la administración tiene que ser eficiente, me apunto con lo que dice José Ramón Colel, en el sentido de que tiene que dar los servicios que precisa un ciudadano. En Aragón, en una zona despoblada, como puede ser alguna parte de la provincia de Zaragoza, requerirá determinadas características, y en unos sitios en los que hay mucha ciudad, son más industriales o tienen una urbanización mayor, pues requerirá otro tipo de cosas. Entonces, lo que ocurre es que tenemos unas estructuras administrativas que son igual, depende del sitio en el que estén. Entonces, ¿qué habría que hacerla? Quitarlas y ver cómo hacemos que esos servicios lleguen al ciudadano. No podemos quitar las comunidades autónomas, habrá que estructurar qué servicios tiene el Estado, qué servicios tiene la comunidad autónoma y cómo se llega al último de los pueblos, para que una persona tenga la posibilidad de tener escolarizado a su niño o su niña en su pueblo o en el pueblo de al lado, que no tenga que recorrer montones de kilómetros para hacerlo, que una persona mayor pueda ser atendida en un centro hospitalario cerca y no tener que irse a otro sitio. Eso es lo que hace falta. Entonces, recortando de entrada esta institución, nos permitimos el empezar de cero y poder ver qué necesita la gente. Y luego veremos a ver si hace falta alguna mancomunidad o alguna cosa. Aparte de eso, lo que ha nombrado Carlos, las comarcas, evidentemente no tienen que tener ningún carácter político, ni comarcas, ni nada que se les parezca. Es decir, políticamente tiene que ser las comunidades autónomas y el Estado. A partir de abajo, pues bueno, si quieren los ayuntamientos, que pueden ser también políticamente, pero a partir de ahí tiene que ser administración, tiene que ser eficiencia, tiene que ser trabajo, tiene que ser beneficio para el ciudadano, no cargas políticas y despilfarro económico en algunos sitios. No estamos señalando a nadie ni hablando mal de nadie, sencillamente de que tenemos que conseguir que un ciudadano esté en Zaragoza, esté en Tudela o esté en Almería, tenga los servicios que necesita y nada más. De eso se trata. Bueno, concluimos el programa de hoy hablando de un tema local, del legado de la Expo. Es cierto que una parte del complejo ha sido reconvertida en edificios de oficinas y ahí está la nueva
sede de los juzgados de Zaragoza, pero muchas otras como el pabellón Puente, como el pabellón de España o el pabellón de Aragón, no han encontrado un nuevo uso y hoy sufren las consecuencias de 8 años de abandono y de falta de mantenimiento. ¿Por qué no se apuesta por la revitalización de estos edificios? José Ramón González. Hombre, evidentemente cuesta un dineral rehabilitar esos edificios, punto número uno, y no hay un solo euro en ningún sitio, o sea, los cajones están vacíos. Bueno, creo que facturas de veces anteriores, pero desde luego euros no hay, dólares tampoco, ¿eh? No es cuestión de la moneda, sino de que no hay solvencia económica. Es que cuando se hacen las cosas hay que ver lo que cuesta mantenerlas. A veces se nos llena la boca, bueno, a los que lo hacen, haciendo edificios que fachada ventilada, con cristaleras y tal, y cuesta un mantenimiento tremendo luego esos edificios. La Expo responde a un momento en el que España tiraba para arriba y íbamos a ser la cuarta potencia europea, íbamos a alcanzar a Francia, pasarlo, ya casi coger a Alemania, y queríamos hacer aquí un parque empresarial espectacular en el que van a ir todas las empresas. Evidentemente no ha sido así, y evidentemente ahora lo que hay que ver es decir, ¿qué cuesta menos al ciudadano? Si dejar morir una estructura, así de claro lo digo, o el dinero que cuesta rehabilitarla, porque si la rehabilitamos, ¿para qué uso? Entonces hay que ver si somos capaces de encontrar un uso racional necesario, no ficticio, inventarlo y ver qué cuesta, porque igual mantenerlo cuesta 100 millones de euros o lo que sea, pero tenerlo cerrado menos. ¿Que está cerrado y que todos lo vemos? Bueno, pues será una estatua y nos servirá como ejemplo a nuestros hijos para ver lo que no se tiene que hacer en épocas de vacas grandes, sino que hay que ser ponderado y mesurado en todas las etapas de tu vida. Y nos servirá como ejemplo. Porque si nos ponemos a rehabilitar algo sacando dinero que tenemos que detraer de otras cosas, cuando tanta falta hace temas de acción social o de sanidad o de educación, yo creo que los tiempos de ahora no son esto. Si dentro de unos años volvemos a estar otra vez a nadar a la abundancia, porque volvemos a hacer casas y construir y nos dan crédito los bancos, pues entonces, pues ya veremos a ver qué hacemos. Pero de momento hay que priorizar y ver qué hacemos. Y si se hace algo, contar con las pymes y los autónomos para trabajar y no me traigáis empresas de fuera, por favor. Carlos. Bueno, yo creo que aquí la Expo es el claro ejemplo de una mala previsión. Es decir, yo creo que aquí realmente no era esta la idea de la Expo, pero realmente yo creo que nosotros, los ciudadanos, lo que debemos exigir a los dirigentes es que cuando se invierte dinero público se piense también y se tenga un plan alternativo, es decir, porque si todo lo apostábamos a que esos edificios se iban a vender como rosquillas y no sucede así y podría no suceder, es decir, que podría suceder, quiero decir, yo creo que aquí ha habido una falta de previsión, yo creo que hay una responsabilidad política de las personas que diseñaron la Expo
solamente apostando porque luego se iban a vender todo lo que eran los locales y tal, por lo tanto ahora tenemos un problema y yo creo que ahora falta ideas imaginativas especialmente para las personas que nos dirigen. Yo creo que es terrible para nosotros como zaragozanos y como aragoneses tener pabellones que son premios de arquitectura como el pabellón de España o tener el pabellón de Aragón o tener la Torre del Agua o tener el pabellón puente de Zaha Hadid, o sea, toda una arquitecta reconocidísima en el mundo entero y que realmente tenerlo como lo tenemos. Yo creo que eso es muy complicado explicarlo fuera de España. Y decía José Ramón que es verdad que hay edificios que ahora cuestan mucho más el mantenimiento, pero bueno, lo que hay que pensar es cómo esos propios edificios pueden generar actividad económica o bien por la atracción turística o bien por el propio edificio, por lo que se instala dentro del edificio, que eso pueda generar actividad económica suficiente como para permitir que se genere el suficiente dinero como para el propio mantenimiento. Pero desde luego a mí me parece terrible para los zaragozanos tener esos edificios así como los tenemos, porque además es cierto que cuanto más pasa el tiempo es peor porque más va a haber que invertir cuando realmente los quedamos los podamos usar. Y yo que estoy de acuerdo contigo en que hay que atraer empresas españolas, ojalá, y aragonesas mucho más, pero si viniera una empresa de fuera y realmente se instalara en la Expo y los rehabilitase y los mantuviese y generase empleo, desde luego yo lo firmaría también. ¿Hacer qué? Lo Aquí que viene sea. una empresa internacional a cerrar Antes que se hundan y antes que se vamos dejen a caer, ser serios. Aquí viene una empresa extranjera, perdona que me meta de corte la palabra José Ramón Colel, una empresa extranjera cuando viene porque hay una viabilidad económica. Los tiempos de las hoteles y la General Motors ya acabaron. Una empresa internacional aquí ha venido a Zaragoza. ¿Cuánto vienen? Se dan una vuelta por Zaragoza, el Pilar, y se suben al autobús y se van. Eso es ciencia ficción. Las empresas internacionales ya estamos en un mundo globalizado, muchas veces, ya están mirando en otros sitios, están mirando en otros países. bueno, pues hagamos que miren a Aragón también. Yo Vamos creo que Aragón tiene a escuchar a José Ramón Colel. Yo voy a hacer un poco en descargo de todas estas cosas. Digo que cuando nos dieron la Expo para que se empezara a hacer, había un corto espacio de tiempo, había que tomar muchas decisiones. Las decisiones se tomaron al galope. Y tomando las decisiones al galope es muy difícil planificar y además planificar bien. ¿De acuerdo? Entonces, y como descargo de esto, quiero decir que a pesar de esto, de los edificios, etcétera, que se hicieron, se han hecho muchas cosas y muy bien. Y estamos disfrutando. Por ejemplo, el tema de infraestructuras, etcétera, me parece que hay que agradecer que la Expo se hiciera lo que se hiciera.
si solo dejas a los arquitectos y le dejas las manos libres, en lugar de hacer un edificio, te hace una escultura. ¿Eh? Y luego, ese edificio es difícilmente para emplearlo para otros usos, porque son antieconómicos. Ahí está el edificio de la CREA, de los empresarios, que esto es algo ruinoso en ese sentido. Dicho esto, a toro pasado, si pudiéramos volver a planificar, para mí, lógicamente, hubiera sido muchísimo mejor no haber hecho el pabellón puente, no haber hecho la Torre del Agua y haber hecho un gran estadio de fútbol a nivel internacional. De tal manera que aquí hubieran venido, cuando estuviera estado el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Valencia, no sé qué, a Zaragoza. Y esto hubiera sido algo, y a lo mejor con menos dinero, porque lo que le pagamos a la señora esta que hizo el pabellón puente, aquello fue, debe ser algo escandaloso, ¿no? Entonces, para mí, algo que se emplea cada 15 días en Zaragoza y que Zaragoza tiene que tener un equipo como Dios manda en primera división, que lo tendremos, ¿de acuerdo? Y aparte de esto, que alrededor nuestro tenemos a 300 kilómetros los mejores equipos de España y del mundo, pues señores míos, es que lo tenemos mejor. No habría que pensar nada más. 30 segundos cada uno, que nos vamos. 30 segundos. Iba a ser bueno, pero es que no me dejáis otra. Vamos a ver, ¿por qué no hacemos un repaso de todas las exposiciones internacionales que ha habido? En 30 segundos. Que no ha habido solo en España. ¿Por qué solo la de Zaragoza está así? No, perdona. No. No, es que hemos estado en otras, Milán, Shanghái, en Sevilla, Sevilla y España. Sí, la más cerca, la más cerca. Shanghái, Lisboa, Milán. Te podría decir, echad un vistazo cuando vengáis, por favor, en internet, a ver qué problemas plantea. Igual es que solo pasa esto en España. Carlos. Pero no fue tan Bueno, malo. a ver, Hablo de lo que se han gastado los edificios. yo creo que la De la mesura de la ponderación. la exposición nos puso en el mapa. Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo en que tuvo cosas muy buenas, pero yo creo que efectivamente estamos viendo que tuvo un problema de planteamiento, es decir, que no se previó que realmente podía ocurrir lo que ocurrió, y eso sí que es un error, porque tenía que estar previsto también. Nos vamos, señores, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, a los tres y a ustedes les vemos mañana. Adiós.